miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está en tus manos. 1 de cada 2 niños en el Perú lamentablemente todavía tiene anemia. No es tolerable que tengamos a tantos peruanos viviendo en situación de miseria y abandono cuando el Estado tiene los recursos para hacerlo. Lima no es el Perú. Y sin embargo, cuando los que estamos en Lima, casi que nos miramos el ombligo y no vemos más allá. Es que además no sabemos votar. Yo soy un poblador alejado que no me ha llegado infraestructura social, educación y todo lo que he hecho, nunca me ha llegado. Estoy furioso. Voto por la destrucción, no voto por la construcción. Voto por el que más grite. Pero esos son empresarios. Es el que sale a la calle a resolver su situación económica de él. Y es un empresario. Las armas de los policías dan vergüenza. Ese revólver chiquito que vemos a los policías no le da a un delincuente ni a un carro a la distancia. Cada vez que te caes, o te paras o te vuelves un hater. El éxito no se mide por el éxito económico. El éxito se mide por la cantidad de veces que tú te has caído y te has vuelto a levantar. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con carapazo. La juventud se va como río, pero tú Hola, ¿qué tal? Hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast Babe, el podcast que busca no solo inspirarte, no solo llevarte a generarte oportunidades, a creer en un Perú mejor, sino también a tener más actores que espectadores. Para ello invitamos pues a las principales figuras dentro del país, dentro de los negocios, dentro de la economía, dentro de la innovación, que van a transformar y van a darnos esa oportunidad de poder también trascender, de poder entender que podemos juntos hacer un Perú mejor. Para ello, para mí es importantísimo este capítulo, ya que es un amigo constante de la casa, es una referencia de siempre, creer en la juventud, de apostar por el desarrollo. Como presidente fundador de KN tuve la oportunidad en distintas ocasiones de poder compartir con él el propósito de buscar un Perú mejor a través de la educación, a través de las oportunidades y a través del crecimiento, del acercamiento entre el Estado y la academia. El día de hoy contamos con la presencia del expresidente de Comex, del expresidente de la CONFIEP y empresario destacado peruano, Alfonso Bustamante. Alfonso Bustamante, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Marcelo, por la invitación. Para nosotros, Alfonso, es importante acercar a nuestra comunidad, ¿no? Y sobre todo compartirles la idea de que pueden ellos alcanzar un éxito teniendo liderazgo, ¿no? Yo creo de que hablábamos justo de los podcasts que pueden ser inspiradores, motivacionales, ¿no? Pero necesitamos también mostrar a la sociedad de que es posible un Perú mejor, de que es posible hacer que jóvenes, el liderazgo de los bodegueros, de los MIPES, de los universitarios, puedan tener esa oportunidad de concentrarse y preocuparse en el país, porque podemos mejorarlo y podemos tener juntos un Perú mejor. Claro que sí, Marcelo. Y lo que dice es importante, porque es muy fácil perderse en todas las malas noticias, en el escándalo, en la violencia que vivimos día a día, y perdemos de vista los grandes atributos que tiene el Perú y tiene su gente. El Perú es un país maravilloso, es un país que tiene enormes oportunidades y que viene aprovechándolas a paso rengo. Y creo que lo que tenemos que hacer es motivar a la gente, primero para perder los miedos a emprender, a estudiar, a desarrollarse, y contar historias, pues, que son historias de éxito para el Perú. Uh-huh. El Perú nos ha venido dando crecimientos disonantes. Crecemos mucho una época, crecemos otra. Avanzamos y retrocedemos. Creo que la razón por la cual tenemos ese crecimiento, pues, disparejo, como la vida misma tiene ese crecimiento disparejo, es porque no hemos llegado a consolidar
una clase media fuerte, una clase media desarrollada. Ahí la educación, y en ello la educación cumple un rol fundamental. No hay otra receta más que la educación para generar personas competitivas laboralmente, en lo que hagan. Cualquier sea el oficio, deben ser competitivas, y esto lo logras a través de una educación básica, de una educación superior o técnica, por supuesto, y de trabajo, esfuerzo, y que ese trabajo y esfuerzo vaya siendo recompensado. Creo que hemos venido fallando en algunas cosas, pero enmendando algunas otras. Entonces, la gran tarea pendiente es robustecer la clase media, para que sea una clase más pujante, más desarrolladora. ¿Qué falta para esto? Evidentemente la educación, pero también tenemos que irnos hacia atrás. Nosotros hemos hablado muchas veces de este tema. La anemia infantil, por ejemplo, es una gran traba para el desarrollo cognitivo de las personas, para el desarrollo humano y para que estas personas puedan desarrollarse competitivamente. Entonces tenemos que trabajar desde la niñez. El hierro, la fuente de hierro es muy importante para combatir la anemia, ¿no? Y sin embargo tenemos temas desde que la madre le da miedo la alimentación del hierro y hasta, o sea, también educación de la madre, ¿no? Promover la lactancia materna, eso es importantísimo también, fuente de hierro, si es que la madre está alimentada, pero teniendo ya niños sin anemia, 1 de cada 2 niños en el Perú lamentablemente todavía tiene anemia. Eso es una cifra espeluznante. Resolviendo ese tema, tenemos que garantizar educación de calidad a las personas, ¿no? Y educación inicial es fundamental, educación primaria, y después decidirán si proseguir con ir al desarrollo laboral de frente o capacitaciones técnicas o universitarias que constituyen la élite del país. Y ahí me voy a parar un rato porque, claro, nosotros nos hemos conocido y hemos trabajado mucho en el ámbito de las universidades. Y admiro mucho el trabajo que hace CAENI, como tú dices, desde hace mucho tiempo he venido tratando de poner mi granito de arena siempre con ustedes. Siendo la universidad la élite estudiantil, no podemos estafar a los alumnos. Y yo creo que hay una gran estafa en muchas universidades que hoy día no entregan lo que prometen, ¿no? Eso es muy importante. Y por otro lado está un grupo de universidades más en el lado estatal, ¿no?, que han venido cumpliendo un rol diferente, buscando no la educación del estudiante, sino más bien la ideologización del estudiante. Y eso es una gran tragedia, lo cual creo que ustedes, CAEN, ha venido combatiendo de manera muy eficiente esto, que es rescatar a un grupo no menor de alumnos de esta estafa, que eso yo he venido a aprender y estoy haciendo otra cosa, me están ideologizando y con eso no voy a generar valor. Entonces, ese rescate es muy importante. Ahora, el Perú, ¿por qué digo que es un país maravilloso? Evidentemente su gente es un tesoro que hay que rescatar y hay que potenciar, pero además tenemos un país que es riquísimo en muchísimas cosas. Somos el país que tiene mayores reservas de cobre en el mundo, en un momento donde el mundo requiere el cobre como principal mineral para esta transformación energética que tenemos, ¿no?, a energías más limpias, ¿no?, el uso de la electricidad en este momento en la electromovilidad, por ejemplo, lo vemos cada vez más, desde la micromovilidad cada vez vemos más patinetas andando solas en la calle y es mucho más eficiente que andar en moto o en bus o en un vehículo o en taxi o en bus. Mucho más eficientes son estos, descongestiona el tráfico, consume menos energía, tiene muchas ventajas y por eso está creciendo mucho. Y encima los vehículos hoy día usan electricidad también para conducirse. Eso hace que la demanda del cobre
se haya disparado de una manera enorme. Y el Perú, ¿qué pasa? Tenemos las mayores de reservas de cobre en el mundo. ¿Por qué no las aprovechamos? Porque en vez de demorarnos 7 u 8 años desarrollar desde el proceso de exploración hasta la puesta en marcha de una unidad minera, demoramos 14 o 15 años. ¿No? Y algunas mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque hay una regulación que no es muy eficiente, el Estado no acompaña al sector que pretende desarrollar esto, y más bien ha sido los funcionarios públicos tienen miedo de dar aprobaciones porque, claro, hay miedo a que después los vayan a acusar de haber hecho algo incorrecto cuando no es así. No están motivados en resolver los procesos de administración que son ya de por sí engorrosos y complejos. Entonces, hay que desregular para poder crecer, para poder integrar, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero quiero irme un poquito más atrás. ¿Por qué las comunidades se oponen? Primero, porque es buen negocio. Es buen negocio oponerme. Pero el tema de fondo es que el Estado peruano, o sea, el beneficio del crecimiento económico no ha llegado a todos los peruanos adecuadamente. Y no ha llegado no porque no se haya generado la riqueza. Sí se generó y se fue transferida al Estado. El Estado no ha sabido gastar bien ese dinero. La corrupción ha sido uno de los factores más importantes. La sobreregulación es otra que a su vez genera corrupción, ¿no? Es un círculo vicioso, ¿no? Y como resultado, los pobladores más alejados son los que menos acceso a la infraestructura básica, social, acceso a educación, acceso a agua y desagüe, a una vida digna, los que menos tienen. Entonces, cuando viene alguien y me dice, oye, muévete un poquito, que acá quiero poner una mina, una central eléctrica o cualquier fábrica o una irrigación agrícola, voy a decir, ¿por qué? No quiero, ¿no? Y yo la sensación, por experiencia propia que he tenido, es encontrarme con gente que realmente está en una situación de abandono del Estado, ¿no? Abandono total, sin infraestructura, sin poder llegar conectarse desde sus comunidades. Hasta, la sensación que tengo es, mira, a mí me deben. Y la verdad es que sí le debemos. El Perú les debe esa infraestructura básica, esa infraestructura social les debe. Pero como no está el Estado para cobrarle a nadie, ¿a quién le voy a cobrar? Si el único que ha venido eres tú. Y encima has venido a decirme que acá quieres poner algo. No te lo dejo. A mí me debes de toda la vida. ¿No? Y vive en un drama. Entonces, claramente tenemos que resolver ese problema. Gracias a Dios tenemos cobre, tenemos recursos, tenemos una situación hidrológica maravillosa. La cordillera de los Andes no solamente es una fuente enorme de riqueza minera y petrolera, sino también, cordillera de los Andes minera, no, sino también divide la zona más húmeda del mundo con una de las zonas más secas del mundo, ¿no? Lo que nos genera enormes posibilidades también de desarrollo hidroenergético, ¿no? De potenciar el trasvase de agua del lado más húmedo al lado más seco, ¿no? Y desarrollar riqueza a través de irrigaciones, por ejemplo, que tanto beneficio han traído al Perú. Entonces, ya tenemos un camino hecho. Hay que fijarnos en lo bueno que hemos hecho, en lo bueno que tenemos, y hay que ocuparnos en cerrar esas brechas que existen entre peruanos. Entonces, no hay que esconder la cabeza como el avestruz, al contrario, hay que agarrarlo de frente y señalar cuáles son esos problemas. No es tolerable que tengamos a tantos peruanos viviendo en situación de miseria y abandono cuando el Estado tiene los recursos para hacerlo. ¿Y por qué menciono el Estado? Porque es el gran redistribuidor de la riqueza. Entonces, el Estado hoy día tiene una situación macroeconómica envidiable. Somos el país con la menor inflación de la región, somos el país que tiene la moneda más sólida de la región por la disciplina fiscal del BCR, pero principalmente porque le han sido transferidos desde el sector privado a él un montón de recursos que le da esos recursos económicos, dinero, que le da
la posibilidad de redistribuirlos a través de ¿qué? A través de infraestructura básica, infraestructura social, infraestructura mayor, menor, educación, salud. Y son esas cosas que el Estado además se ha reservado para sí como derecho monopólico prácticamente, que no las está actuando correctamente. Entonces, tenemos los empresarios de bien, los empresarios que tenemos interés por el desarrollo del país a largo plazo y que vemos esta situación, que tenemos que traer de la situación de pobreza, sacarlos de la situación de pobreza a esos compatriotas y que se constituyan en personas productivas, ¿no es cierto? Y que tengan una retribución adecuada con esa productividad, pero además que tengan acceso a una vida digna, acceso a la educación de calidad, acceso a la salud oportuna y de calidad, como dice la Constitución, ¿no? Pero que en realidad no tenemos ese acceso. Entonces, tenemos que resolver esos problemas: educación, salud, agua, desagüe, pistas, veredas, techos propios, y viviendas dignas para poder generar ese bienestar, ¿no? Y entre los peruanos. No quiero sonar ni populista, ni mucho menos, porque no lo es. Es simple sentido común, ¿no? El trabajador que vive bien, trabaja bien. El trabajador que está preparado, ¿no? Y que ha desayunado bien y que ha comido y ha salido dignamente de su casa y transportadose dignamente, llega a trabajar con eficiencia y con productividad. A su vez genera mayor valor a la empresa y estamos en un círculo virtuoso, que es lo que hay que promover, ¿no? Ese círculo virtuoso, ¿no? En un país maravilloso como el nuestro nos haría aprovechar todas esas oportunidades que nos da. Yo he mencionado solo algunas, pero tenemos muchísimas más, ¿no? Y eso pues nos sacaría de la situación en la que estamos, ¿no? Pausa técnica. ¿Ya probaste las papitas Tiapuy? Porque si no, te estás perdiendo el sabor más auténtico del Perú. Riquísimas, crujientes, peruanazas, con ese sabor auténtico que es indescriptible. Tengo ganas de comerme hasta 3 bolsas más. ¿Puedes dejarnos comer, por favor? Chips de papas nativas, hechas con historia y con corazón. Tiapuy, las mejores papitas nativas, ahora disponible en tu bodega más cercana. Tiapuy, las papitas que acompañan a todos los jóvenes académicos y emprendedores. Y Alfonso, yo creo que has dado una intro de más específica, porque a veces en la sociedad entendemos de que el empresariado no está al tanto. Se comenta mucho dentro de algunas regiones, tratan de desvirtuar el rol del empresariado para el desarrollo del país, ¿no? Inclusive, creo que está de más denotado de que tú en tu mensaje inicial mencionaste que había que hacer un cierre, un cambio profundo en el país para poder cerrar estas brechas, y es el conocimiento que ustedes han podido observar de que el empresariado está al tanto de ello, el buen empresariado, lógicamente, que busca que haya un circuito o un círculo virtuoso de desarrollo, pero también al que hay que saber exigir es a las autoridades públicas, ¿no? La ineficiencia de ellas, la falta de preparación, la falta de proyectos válidos y valiosos. Una de las cosas que nosotros, Alfonso, por nuestra área de estudios económicos que siempre hemos impulsado en KN, tenía siempre la incertidumbre de hacer llegar a empresarios destacados como tú, que una de las principales cosas que necesitan los altos funcionarios de los gobiernos regionales y municipales dentro del país, generalmente en las regiones del país, te piden cómo interpretar el diario gestión. Funcionarios, alcaldes, gerentes municipales, gerentes de desarrollo económico de municipalidades y gobiernos regionales, no saben ni siquiera leer el diario. No interpretan cifras macroeconómicas, no interpretan cifras económicas, y es el tema de la educación.
Pero también hablábamos hace unos días con Carlos Añaños y nos mencionaba de que no podemos hablar de educación sin nutrición, si no hablamos de la anemia. No podemos ni siquiera llegar a la educación si un niño no está correctamente nutrido. Entonces, esa es una de las cosas que queríamos mencionar y que queremos de una u otra manera difundir a toda nuestra comunidad. Pero hay algo también importante, aterrizando en algunas preguntas que quiero que conozca también nuestra comunidad, Alfonso, es la CONFIEP. La CONFIEP es un gremio que reúne a todas las grandes empresas del Perú, que obviamente él ha sido su paz presidente en específico, ¿no? Y es un gremio que está trabajando no solo para el desarrollo empresarial, sino también el desarrollo del país, conectando, ¿no?, al Estado, proponiendo ideas y haciendo relevancia dentro del campo país. Pero para ello pasaste por diversos sectores y obviamente lideraste CONFIEP. ¿Cuál consideras que fue tu mayor reto en esta etapa y cómo lo enfrentaste? Mira, primero, yo me defino, soy empresario. Siempre he sido empresario desde joven. Y como empresario he cumplido, además del rol que me ha tocado de desarrollar negocios con dificultad, siempre con mucha dificultad, ¿no? Es participar de la vida política a través de los gremios empresariales, ¿no? Que esa es la forma como nos relacionamos con el Estado sin buscar el beneficio individual, sino colectivo. Entonces, cómo mejorar el sector en el que estamos. Entonces, ese es el rol de esto. Pero la CONFIEP es el gremio cúspide es un gremio de gremios, y no solamente representa al 85% de las grandes empresas del Perú, más, sino representa también a las pequeñas, a los gremios de los microempresarios. Es decir, representamos a los bodegueros, a los metalmecánicos, a la asociación de carpinteros de diferentes zonas, ¿no? Entonces, es muy amplia la representación, y mientras más grande el gremio, mayores sus responsabilidades. Ha sido para mí un honor presidir la CONFIEP durante 2 años, ¿no? El año 23 al 24 y del 24 hasta marzo del 25. Entonces, esos 2 años los he asumido con mucha responsabilidad y me ha permitido conocer más la realidad de los peruanos, enfocarme en temas más complejos y causa raíz. Porque es la causa raíz de que no podemos desarrollar las inversiones más rápido, por ejemplo, ¿no? Y ahí nos encontramos con temas que lo acabas de mencionar, la idoneidad de funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? En la Constitución del 93, donde se hicieron grandes transformaciones, una de las más importantes fue el capítulo económico. En el capítulo económico se establece que el Estado tiene un rol de promotor de las inversiones, un promotor. Evidentemente, si no hay inversiones, no tiene nada que administrar. Es el administrador y el privado es el administrado. ¿Qué significa? El administrador debe promover la creación de empresas, valores y desarrollo, pero también tiene que fiscalizarlos, ¿no? Y tiene que regularlos. Entonces, esos son los roles que asuma el Estado. Y dice, además, que solamente participará en la actividad económica en aquellos lugares donde no sea posible o conveniente la participación del sector privado, y ahí tiene un rol subsidiario. Entonces, le entrega al Estado el rol de generación de valor, de desarrollo, de creación de empresa, y es el administrado porque tiene que cumplir los mandatos que la ley le impone. Funciona en teoría muy bien, pero para que esto realmente se genere valor y crecimiento, tiene que haber una comunicación perfecta entre administrador y administrado, ¿no? Si es que el administrador, el Estado, le pide cierta regulación, un cumplimiento de regulación al administrador, a la empresa, y dice, bueno, tienes que resolver 1, 2 y 3, pero si el encargado de verificar si
si ha cumplido el empresario con ello o no, no tiene las capacidades para hacerlo, o no tiene el marco para hacerlo, entonces ese proceso demorará mucho, se entrampará y terminará no saliendo. Eso es lo que nos ha sucedido, por ejemplo, con la regionalización. Cuando se establecía, es evidente que necesitábamos tener una visión más regional de desarrollo del país. Lima no es el Perú. Yo soy arequipeño y puedo decir que Lima no es el Perú. Y sin embargo, cuando los que estamos en Lima, casi que nos miramos el ombligo y no vemos más allá de lo que estamos ahí. Porque es la ciudad más grande, el polo de desarrollo más importante. Pero cuando se hizo la planificación de la regionalización hace ya varios años, se planificó que decía, a ver, ¿qué es lo que se quiere descentralizar? ¿Qué normas y qué atributos y qué responsabilidades se quieren? Y para eso hay que hacer encuestas a las regiones, a los departamentos en ese momento, para ver qué parte de su suerte querían tener la responsabilidad para no tener que venir a Lima todo el tiempo a hacer trámites. 1. 2, una vez determinado qué responsabilidades se les iba a transferir, había que generarles las capacidades a los gobiernos regionales o a los departamentos, lo que sea, para que pudieran gestionar esas nuevas responsabilidades. Había después que certificar esas capacidades y finalmente ya se les transferían ya las responsabilidades y los recursos. Pero vino un presidente que prometió pues una descentralización y inobservó los 5 pasos que acabo de escribir para una adecuada regionalización. Dijo, no importa, lo hacemos como sea. Entonces ni siquiera se dieron la molestia en hacer, por ejemplo, las macroregiones, que hubiese tenido mucho sentido. La macroregión norte, la macroregión sur, el centro y el oriente, la selva amazónica que tanto requiere, está más abandonada que todas las otras. Entonces en esas macroregiones, si hubiésemos tenido realmente gobernadores macroregionales, ¿no es cierto?, con posibilidad de tener mejores capacidades, mejor talento, ¿no?, y administrar con eficiencia, ¿no?, un área geográfico más grande. Acá no, decidimos los departamentos convertirnos en regiones, nombrar ahí sin capacidad a esto. Tenemos, me parece que son 90 y tantos mil funcionarios electos, entre gobernadores, vicegobernadores, alcaldes, teniente alcaldes, regionales, distritales. Entonces, tenemos un aparato burocrático inmenso, provincias o distritos muy pequeñitos, ¿no?, sin muchos recursos, con muchas carencias y sin capacidad de enfrentar ese monstruo que es la ley de procesos administrativos del Estado. Entonces, si no tenemos un funcionario capaz de sortear eso, nunca podrá venir inversión ni pública ni privada. Entonces, nos hemos puesto cabe para el desarrollo de las regiones. En vez de favorecerlas, las hemos entorpecido. Entonces, parte de los programas que propuse cuando estaba en Confiepe era eso. Vamos a hacer un plan de cómo ayudar a mejorar los procesos de regionalización, ¿no? El otro tema es que cómo se contratan a los trabajadores públicos. Si se contratan a los trabajadores públicos por un sistema de la ley Servir, que es una ley que es como un headhunter para el Estado y que además lo prepara, hay un proceso, o voy a contratar a los que me apoyaron en mi campaña electoral. Lamentablemente es lo segundo. Lamentablemente, tanto en el gobierno central como en los gobiernos distritales y regionales y provinciales, con cada elección se trae a nueva gente. Pero como además tenemos esta ley de estabilidad laboral, ¿no?, y que no se puede despedir hacia la gente, entonces, ¿cómo hago para atender a todos los que me apoyaron? Bueno, hay que crear nuevos puestos de trabajo en mi ¿cómo se llama?, ministerio o en mi entidad pública, ¿no? Y para justificar estos creo nuevos procedimientos administrativos que no sirven.
que están duplicados y que lo único que hacen es darle chamba a quien me apoyó en mi campaña. Entonces, esa es la razón por la cual el Estado no camina. No solamente tiene gastos superfluos en su parte administrativa, ¿no? Sino que no son capaces de cumplir su presupuesto de inversiones. He visto con terror que casi ninguna entidad pública cumple su presupuesto de inversiones. Sí, el presupuesto de gasto y de administración, sí, todos, en exceso. Pero el de inversiones, que es lo que genera valor a la población, no se cumple. En algunos casos, en unas regiones, menos del 10%. En otras regiones el 80%, el 70%. Pero ninguna cumple el 100%. Entonces, y pasa lo mismo con ministerios y demás entidades, ¿no? Entonces ¿qué es lo que me preguntas? ¿Qué es lo que los grandes retos? Oye, son enormes los retos porque además nosotros no somos Estados, somos solamente un grupo de empresarios que dice, oye, he entregado esta plata para que la administrala bien y veo que acá está fallando. Estos son los consejos. Estos son los consejos para generar mayor eficiencia. Entonces, es frustrante, es frustrante porque avanzamos poco. Mientras más te metes en ver los problemas que tiene el Perú y su administración, porque básicamente son de administración, ¿no? Vemos que tenemos, es más frustrante porque la solución está ahí a tiro de piedra, pero tiene que haber voluntad política, tenemos que tener gobernantes fuertes. El problema es que además no sabemos votar. Yo soy un poblador alejado que no me ha llegado infraestructura social, educación y todo lo que he dicho, nunca me ha llegado. Yo estoy furioso. Voto por la destrucción, no voto por la construcción. Voto por el que más grite, por el que más diga que va a colgar a los empresarios de postes. Entonces, claro, porque además se ha tendido a satanizar a los empresarios, cuando en realidad la única fuente de valor es la empresa. ¿No? Entonces, y es también importante hacer que los empresarios se sientan empresarios. Muchos empresarios no se reconocen como empresarios, se prefieren reconocer como emprendedores o como yo resuelvo, como pueda resolver. Pero esos son empresarios, es el que sale a la calle a resolver su situación económica de él, y es un empresario, es un empresario que probablemente sea poco productivo, pero tan meritorio como el mayor de los empresarios. Entonces, el Perú, desde los 70s y 80s nos empobrecimos tremendamente. El Perú, el Estado no tenía reservas internacionales, no tenía reservas nacionales, emitía dinero todos los días para pagar sus deudas con funcionarios públicos, ¿no? Eso era, pero emitir dinero sin respaldo es hacer una devaluación enorme, y por eso vivimos una etapa aterradora de hiperinflación, ¿no? Como en las grandes guerras, la inflación tras las grandes guerras en Europa, la de Alemania, por ejemplo, pero el Perú le ganó. Tuvo una mayor inflación que esto. Los más jóvenes no se acuerdan. Pero imagínense que cuando ibas a comprar cualquier cosa, ¿sí? A ver, vamos a comprar un tarro de leche, si es que lo conseguías. Sí, en la mañana costaba 10 millones de soles, ¿no? Que eran los soles de ese momento, un tarro. En la tarde costaba 11 millones de soles y en la noche 12 millones de soles. Eso es cómo se perdía valor el dinero todos los días a pasos agigantados. Entonces la gente recibía su sueldo y a comprar bienes, bienes vitales, ¿no? Canasta básica. Entonces, eso hemos vivido, ¿no? Entonces tenemos que ver, oye, recién con el shock desregulatorio y acabar con las empresas estatales, que eran esta fuente de pérdidas, es que recién pudimos comenzar a transformar el país y a generar riqueza y a generar valor, ¿no? Y hoy día tenemos, como dije en la introducción, tenemos una moneda muy sólida. Somos la envidia de los otros países. Entonces, en Bolivia al sol le llaman el cholar,
¿no? Entonces, Sí, es cierto. entonces porque ya no tienen dólares, entonces tienen que conseguir soles, ¿no? Entonces, realmente eso es lo que ha generado la inversión privada, nada más que la inversión privada. Inversión privada es el lustrabotas que se gana la vida lustrando zapatos, el canillita que reparte los periódicos, que cada vez más son digitales, Sí, claro. ¿no? El que lava el carro, el que vende molientes, el que tiene una pequeña bodega, el que tiene una pequeña metalmecánica, el que tiene la peluquería, y así va creciendo, ¿no es cierto? Todos esos son empresarios. Hay que reconocerse como empresarios para no renegar de ellos, ¿no? Y entonces, mientras más grande la empresa, mayores responsabilidades tiene, porque tiene más trabajadores. En mi empresa hoy día hay 15.000 trabajadores. Me siento responsable por cada uno de ellos. Entonces realmente creo que la responsabilidad, para atacar esa responsabilidad, es la cosa que nos mueve de ir a los gremios, a hacer propuestas de este tipo, ¿no? Utilizar los mecanismos de obras por impuestos, por ejemplo, para que le llegue la plata que nosotros le damos al Estado, para que le llegue el beneficio al ciudadano, al vecino, por ejemplo. Entonces, estas cosas creo que hay que hacer, hay que votar bien. Quería aterrizar en eso. Hay que votar bien. Nada grande empieza con una sola persona. Empieza cuando alguien se atreve. Y cuando alguien decide creer. Así se crean las ideas, Y así se forman los equipos. así crecen las empresas. Y así impactamos a millones de peruanos. No se trata de lo que uno puede hacer. Sino de lo que somos capaces de lograr cuando sumamos. Arca Continental Inlay también está con los emprendedores y jóvenes peruanos en BAIF. Y una de las cosas, Alfonso, de votar bien y que se promueve mucho, discutíamos con Julio Velarde en el capítulo inaugural de este podcast, de que es posible tener un Estado potente, efectivo, si es que miramos de manera meritocrática, ¿no? La elección de nuestras autoridades y funcionarios de toma de decisiones productivas, ¿no? Que es algo que también desde este espacio y siempre solicitamos, y desde otros movimientos, de que haya y que exista una meritocracia en el país para poder saber tener funcionarios más eficientes y que puedan tener propuestas más importantes, ¿no? Hablábamos también, y otro tema importante es que es el exceso de politiquería, no política, que hay dentro de las regiones que surten la opinión de que hay inversiones que generan pobreza. En el viaje constante que tenemos en todas las universidades, principalmente públicas a nivel nacional, hacen esa mención, ¿no? De que las inversiones son las que generan pobreza, los empresarios son los malos, ellos son el referente negativo de que vienen a robar todo, pero lo has explicado de una manera muy contundente de que se busca el beneficio total y se busca de una u otra manera un crecimiento país en base a esas deficiencias que nosotros estamos notando, que es falta de elección apropiada. Entonces, la meritocracia es fundamental, la meritocracia dentro del constructo del país mejor nos va a dar ese criterio. Y si pudiéramos determinar, Alfonso, cuáles consideras que son las principales deficiencias en nuestro país, pudiéramos enumerar a las principales como para que conozca nuestra comunidad. Deficiencia del país, creo que las que mencioné hace un rato, ¿no? El tema, no tener tenemos un déficit de infraestructura muy grande que afecta a muchos peruanos, a todos los peruanos nos afecta. En particular infraestructura vial, pero también infraestructura social, ¿no? Hay un déficit de viviendas muy grande. ¿No? Tenemos programas de viviendas sociales muy buenos, mejores que los que yo he visto en otros países, donde se subsidia parcialmente la vivienda al poblador vulnerable, ¿no? Pero tiene que hacer un esfuercito, tiene que hacer un esfuercito con poner una parte de su sueldo. Eso tiene o de sus ingresos. Eso tiene un círculo virtuoso enorme porque ayuda a dinamizar la economía. Ese subsidio
que le da el Estado al poblador vulnerable, a su vez, es utilizado directamente para la construcción de las viviendas sociales, lo cual genera el IGB, genera movimiento en la economía, cemento, albañiles, toda esta cosa. La recuperación para el Estado en todos esos beneficios ¿cuándo recupera ese subsidio? En menos de un año. Entonces yo no me explico por qué el Perú no ha multiplicado el bono del buen pagador, creo que se llama, o el bono de techo propio, no lo ha multiplicado por muchas veces más. Si el déficit es increíble, si solamente multiplicamos por 50 el monto de ese subsidio y lo alocamos correctamente a los proyectos de investigación, vamos a fomentar que haya proyectos de vivienda suficientes para ir cerrando esas brechas, ¿no es cierto? Y recuperando el dinero en menos de un año para el Estado. ¡Qué maravilla! Con eso mismo. Entonces esas son cosas que tendrían un impacto muy grande y, sin embargo, avanzamos muy lentamente. Otro tema que tenemos como retos en el Perú, creo que el principal es cómo generamos confianza a los empresarios. ¿Cómo generamos confianza para que ese señor que tiene un stand, un puesto de venta de molientes en la Plaza San Martín, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que se quiera formalizar? Ese señor que tiene un negocio tiene que pagar al municipal o a alguien para que no lo boten de la calle, una coima. Pues no tiene acceso a financiamiento. Su acceso al financiamiento para su capital de trabajo, para reposición, es muy alto. Entonces, ese financiamiento es el gota a gota. Ese gota a gota puede llegar al 10% al día de tasa de interés. Imagínense lo que significa eso. Ese es el costo de la informalidad. El costo de informalidad es cruel, ¿no? Es muy alto. Si ese señor crece lentamente y tiene uno o dos empleados, seguramente esos uno o dos empleados no está bajo la protección, ni él, ni el empresario, ni sus empleados están bajo la protección de un sistema de salud. No pueden acceder a esos proyectos de techo propio que estoy mencionando para una mejor vivienda. No tienen acceso a atenderse en salud, no tiene el MINSA, van al MINSA, que el MINSA, si el salud es malo, el MINSA es perverso, es perversamente malo. No quiero hablar de perversión, es una metáfora. Es más bien, si es muy malo, ¿no? Las atenciones son peores, ¿no? Los tiempos de espera son peores. Entonces, no tienes esa protección social. Entonces, la informalidad, hay que combatir las barreras para el tránsito hacia la formalidad, ¿no? Cada vez que se pone un sueldo mínimo vital arbitrariamente, esa brecha se hace más larga, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos un cierre de locales ahí porque no cumplió con una de las 86 requisitos que le has pedido y en vez de decir, oye, subsana, si no te cierro, ¿no? Directamente, entonces cada vez los estás alejando más. Entonces, ¿qué vas? Entonces le pagas al inspector, le pagas, y así vive la informalidad, ¿no? Entonces, es muy cruel. Entonces, eso es una. Y la otro problema es generar confianza, he dicho, pero para generar confianza en nuestras autoridades hay que cambiar las normas. Hay que simplificar las normas, hay que desregular. Esta semana el ministro de Economía ha presentado un proyecto de desregulación. Ojalá que pueda ser. Haciendo la mitad de lo que ha propuesto, habríamos ganado un montón, sobre todo para ese grupo de empresarios que no pueden acceder a la formalidad porque, primero, no confío en el Estado, me cuesta muy caro, ¿no? Me cambian las normas, ¿no? Entonces, y es un Estado punitivo. Entonces, ahí no quiero estar. Prefiero el gota a gota, prefiero el resolver el pago al municipal que al Estado. Entonces, eso es muy cruel. Y el otro tema es el Poder Judicial, el sistema de justicia en el Perú. El sistema de justicia en el Perú, lamentablemente, es muy incierto. Está absolutamente corrompido, ¿no? Entonces, las sentencias no son
no son, no se genera necesariamente jurisprudencia, porque dependiendo del juez falla una cosa así para la misma causa y una cosa diferente a la otra. Sabemos que la Fiscalía está absolutamente, bueno, la Fiscalía, no quiero terminar de calificarlo, pero tanto Fiscalía como Poder Judicial requieren una reforma integral que genere confianza a todos. A ese empresario molinero de la Plaza San Martín, como al proyecto minero de miles de millones de dólares que tiene que cumplir con miles de regulaciones también, y que tiene que tener un Estado que sea confiable, promotor, y un sistema de justicia, ¿no?, que no demore 40 años en resolver, ¿no? Que no demore, no sé, en 40 años ya las cosas, las empresas cerraron, quebraron, o en 10 años. Tenemos que tener un sistema de justicia expedito, justo, eficiente, ¿no?, y predecible, ¿no? Acá no es predecible, no es justo, no es eficiente, ¿no? Y yo creo que mientras más se alarguen los juicios, más oportunidades hay para buscar corrupción. Entonces, esos son los dos principales problemas: informalidad, barreras hacia la formalidad y sistema de justicia. Y justo, Alfonso, domingo pasado, a través de nuestra área de KN Data, se realizó un estudio que revela que muchos estudiantes tienen miedo de ir a estudiar por la inseguridad. ¿Cómo ves esta realidad? Bueno, la inseguridad pues está desbordada. La inseguridad es un tema que no solamente, lamentablemente, no solamente es peruana, es regional, ¿no? En el Perú, esa inseguridad está además promovida por 2 o 3 grandes enemigos de grupos organizados que mueven miles de millones de dólares, ¿no?, o decenas de miles de millones de soles, que son el narcotráfico, es el tráfico ilegal, producción y tráfico ilegal de oro en el Perú, que es solamente un reflejo de lo mal que estamos regulando la formalización de las unidades mineras, ¿no? Entonces, que tiendes a la informalidad. Y cuando ya estás en la informalidad, estás en la ilegalidad. Y la diferencia entre uno y el otro es la violencia, ¿no? Entonces, la violencia se ha apoderado del tráfico y comercialización y producción de oro en el Perú, ¿no? Lo cual, a su vez, todos esos miles de millones de dólares que ingresan al Perú por esto, ¿no?, después se llegan a las ciudades y llegan a hacer extorsiones, ¿no? Ya se crea este círculo de violencia. Entonces, estamos desbordados. Y el tercero es el tráfico de tierras, ¿no? El tráfico de tierras también es enorme en el Perú, se trafican las tierras, y ahí de vez en cuando vemos muchos muertos saliendo de estas cosas, y es un negocio también muy importante. Otra vez, donde el Estado deje un espacio, entonces se van a entrar las economías ilegales. Entonces, ahí hay que tomar medidas extraordinarias, ¿no? Y lo que creo que nos está faltando ahora es un plan organizado, nos está faltando gestión. Yo creo que los ministros del Interior que han pasado, el actual, tienen buenas intenciones, y yo como presidente de Confiep me enviaba a diario muchos videos de las capturas de todos los días, y se está moviendo. Claramente la policía se está moviendo. El Perú ha crecido de tener 20 millones de habitantes hace 15 años a tener 35, vamos a hacer casi 40 dentro de poco. Y el número de oficiales de la policía sigue siendo 140,000 personas. Pero no podemos tener el mismo número de policías, ¿no? La policía está desmoralizada. Seguramente también hay cuando hay corrupción, esa corrupción está generalizada, ¿ya? Cuando hay desmoralización, genera corrupción. Y desde hace muchos años en el aparato estatal la moral está baja. Y la moral está baja, y eso permite la entrada de corrupción. Quiero destacar que obviamente no todos los policías, obviamente la mayoría de policías no, la mayoría de funcionarios públicos no son corruptos, pero hay
un grupo no menor, ¿no?, que contamina toda la institución, ¿no?, y todas las instituciones del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Policía y de los demás estamentos. Entonces tenemos que combatir con eso. ¿Con qué? Con moralidad, con justicia. Los policías tienen un ingreso paupérrimo. Creo que recién se les ha subido después de mucho tiempo. He visto en la situación precaria con la que se instaló el Comando Greco, que es el Comando Especial el Grupo Especial contra el Crimen Organizado. Absolutamente sin recursos. Los suboficiales destacados, de primeros de su promoción, puestos en el Comando Greco, trabajando con sus teléfonos celulares personales, su computadora personal, en el piso, sin escritorios, sin un sistema, en una situación precaria. Tuvimos la suerte, nos convocaron a CONFIEP y tuvimos la suerte de poder acceder a dotar de primero paneles, construimos paneles divisorios, oficinas, computadores, drones, algo digno para que pudieran comenzar a trabajar. Pero esa es la situación precaria con la que comenzamos. ¿Y por qué? Nos falta capacidad de gestión. ¿El Estado tiene recursos para dotar eso? Claro que los tiene. No, los presupuestos son bianuales y como no están en el presupuesto, ¿cómo es posible pensar una cosa así? Entonces, las armas de los policías hoy día dan vergüenza. Ese revólver chiquito que vemos a los policías no le da a un delincuente ni a un carro a la distancia. Porque tiene un cañón de este tamaño, ese cañón ya ha tenido más de 100.000 disparos y los disparos ya el cañón está doblado. Entonces, no puede ser que seamos en eso. No puede ser que los policías salgan sin chalecos antibalas. Recién se estamos incorporando parte de eso. Se están haciendo cosas, pero sin un plan estructurado. Yo preguntaba al ministro, ok, muy meritorio lo que estás haciendo, pero nos está ganando la batalla, estamos perdiendo la batalla. ¿Cuál es tu plan? ¿Cómo has estructurado el plan? ¿Qué objetivos están buscando? No me podía decir cuáles eran los objetivos que estaban buscando en el corto plazo. No había mediciones sobre los resultados anteriores, como se hace en cualquier empresa. Entonces, realmente necesitamos gestión, capacidad de gestión para combatir cualquier cosa, ¿no? Y en el caso de la inseguridad, eso es lo que nos falta. Y además, ahora, Alfonso, hay más jóvenes que no solo ahora quieren irse por la falta de oportunidad del país, sino también por la inseguridad, ¿no? ¿Crees que Perú está perdiendo talento? Mucho. Creo que ese es el gran reto que tenemos, es de invitar a los jóvenes a creer en el Perú, ¿no? Claramente el tema de la inseguridad es algo que nos afecta y que afecta a otros lados también. Hoy día afecta en todos lados. Pero las oportunidades que uno tiene en su casa son mayores a las oportunidades que uno tiene afuera de su casa, ¿no? Entonces el Perú, además, específicamente es un país que está creciendo más que todos los países de la región. Estamos un poquito menos de Brasil, que vienen de un rebote grande. Argentina rebotará este año a niveles similares a los que está creciendo el Perú, pero el Perú viene creciendo, ¿no? Entonces eso genera más oportunidades en el Perú que en otros lados. Y creo que hay que invitar a los jóvenes, y sobre todo a los jóvenes más talentosos, a que vengan, apuesten por su patria. Sus padres y el Estado han invertido en ellos, de dar algún sentido de responsabilidad también de devolver parte de eso con un trabajo. ¿Y qué mensaje, Alfonso, para las personas que dicen y leen las cifras y dicen, pero está creciendo, pero no llega a la familia? Bueno, es lo que yo dije al principio. ¿Y por qué no llega? A ver, hemos hecho también unas mediciones de la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional. La pobreza monetaria en el Perú ha bajado del 65-66% al principio del 2000, ¿no? Llegó hasta antes de la pandemia a 20%. Quiere decir que monetariamente 80% de los peruanos habían salido de la pobreza monetaria. Entonces decía, oye, qué número tan alto, eso es una cosa para celebrar. Falta ese 20, pues el 20 más duro, que hay que poner mayor ímpetu en eso.
pero qué gran cosa. Y es así que hoy día lo podemos ver, hay mayor actividad económica en todos lados. El que vende periódico vende más periódicos, el que vende carros vende más carros, el que limpia botas, el que vende más jugos o emolientes vende más emolientes que antes. Hay más dinero, todos tienen celulares inteligentes. Hay una serie de mejoras en la vida. Sin embargo, no nos parecía que eso contara toda la película. Entonces nos pusimos a medir la pobreza de otra forma. Y vimos la pobreza multidimensional en 4 dimensiones. La dimensión del hogar. La dimensión del hogar es desde mi hogar tiene techo, ¿cómo es el techo? ¿Cómo es mi vivienda? ¿Es precaria? ¿Con qué material cocino? El piso es de tierra, el piso es de qué material. Después hay veredas, ¿no? El sistema de transporte, cómo llego. Después está el educación, el nivel de educación, la dimensión de la salud, ¿no? Y el monetario. Entonces son 4 dimensiones. Y el acceso a la educación, el acceso a la salud. Y ahí, lamentablemente, vimos que no habíamos progresado tanto. Más del 40% de los peruanos, 43% de los peruanos siguen siendo pobres multidimensionalmente. Y eso es una tragedia. Porque habiendo salido de la pobreza monetaria por tener mayores ingresos, aunque sea con mi negocito precario, con mi actividad precaria, tengo mayores ingresos, ¿no? Supero los ingresos que establece el Banco Mundial como la línea de pobreza. Sin embargo, cuando me enfermo, yo o se enfermo uno de mi familia y no tengo acceso a la salud, ¿no? Al hospital, entonces vuelvo a ello, ¿no? Y eso es otra cosa. El tema de la salud es aterradoramente mal. La corrupción está muy metida en todo eso. ¿Cómo es posible? Cada vez que se abre un nuevo hospital del MINSA o de salud, al frente se abren consultorios privados, ¿no? Entonces, cuando el médico está atendiendo en salud, lo he visto directamente, atendiendo un caso de cualquier cosa, le dice, mire, acá tiene que hacer una radiografía, pero para sacar radiografía acá le va a demorar, pues, no sé, 6 meses, o vaya usted a correr la suerte, a ver cuándo lo programan. Allá al frente, toma esta tarjetita y allá al frente se lo van a sacar ahora. Va usted, se saca y viene. Claro, el médico es dueño o tiene un ingreso sobre el otro lado. Entonces, se genera este círculo vicioso. No podemos saber nosotros, los empleadores que financiamos esa salud, no podemos saber cuál es la situación económica real, ni sentados en el directorio lo podemos hacer. La última auditoría de salud determinó que no se podía determinar el nivel de activos porque no se tenía acceso a todos los inventarios, no se podía determinar cuál era el nivel de gasto porque algunos gastos no estaban sustentados. No podemos saber cuánto cuesta hacer una operación de apendicitis, por ejemplo, en un centro de salud. ¿Por qué? Porque no tenemos todos los costos. Además, como se va a fondo perdido, ¿no? Y hay pérdidas muy grandes, entonces, ¿cuánto vale esto? Si supiéramos cuánto vale, podríamos determinar, oye, si vale más que hacerlo en un policlínico privado, entonces me lo hago tercerizo ante el policlínico que vale menos y que mantiene la misma o mejor calidad, ¿no? Que en el Estado. O si estás desbordado, ¿no? Y no puedes operar de apendicitis porque no tienes la capacidad, entonces tercerizarlo. Pero ni eso se puede hacer mientras no tengamos los costos, ¿no? Entonces, son tragedias que nos pasan, pero que poco a poco vamos a tener una cosa. Una de las cosas que venimos promoviendo y que no lo hemos logrado hasta ahora es que en e-salud, hablando de pobreza, en e-salud de pobreza multidimensional, e-salud que es la institución que es privada, pero es administrada por el Estado. Y digo, ¿por qué es privada? Porque el 100% de sus ingresos provienen de los empleadores, ¿no? Entonces, que los empleadores pagan este seguro integral de todo riesgo en favor de sus trabajadores. Entonces, pero cuando quieren atenderse no pueden. Entonces, esta empresa privada, que es administrada por el Estado, el presidente lo nombra el ministro de Trabajo, ¿no? Y claro, lo nombra con criterios
no necesita decir qué criterios. Es porque es mi amigo, porque lo conozco, porque quiero que me defienda, porque lo que salga. No por ser el mejor profesional, ¿no? No hay un proceso de selección ordenado. Salud tiene un directorio de 9 miembros, 3 miembros del Estado, 3 miembros del sector trabajador y 3 miembros del sector empleador. El sector trabajador y el sector empleador nos ponemos mucho de acuerdo entre ellos, porque queremos lo mismo. El Estado, sin embargo, que tiene todo el poder, no está muy incentivado en generarle gobernanza, por ejemplo, a la institución, que es lo que nosotros queremos. Que se elijan, y porque el presidente nombra al gerente general y el gerente general a los demás gerentes, entonces la sopa de Herodes, ¿no? Cruz del Sur, seguridad, comodidad y puntualidad en cada viaje. Cruz del Sur, contigo, marcando el camino. Hoy en este programa de selecciones estamos con Alfonso Bustamante, donde reunimos a los principales líderes a conversar sobre el país y a entender de que el empresariado está a favor del desarrollo del país, el buen empresariado, ¿no? Y este bloque, último, Alfonso, es ya el hecho de que sirve como pilar e inspiración a los jóvenes a que hagan y tomen acciones sobre el país. Es importantísimo la reflexión de estos dos primeros bloques, de entender de que si no sabemos elegir, entonces definitivamente no vamos a poder tener una persona adecuada para poder tomar designaciones, ¿no? En salud, designaciones en temas de infraestructura, designaciones en lugares productivos dentro del país. Todo se basa en el tema de saber elegir bien. Pero para ello, Alfonso, un poco para que te conozca nuestra comunidad a nivel nacional e internacional que impactamos. ¿Quién es Alfonso Bustamante? Es un estudiante que ingresó a la universidad a los 16 años. ¿Cómo fue esa historia de empresario, emprendedor? ¿Por qué ser empresario? ¿Por qué no político? Porque tu padre fue una persona que fue primer ministro y es alguien que está en las venas ejercer apoyo y responsabilidad al país. Sin duda mi padre ha sido un maravilloso ejemplo, he sido muy afortunado de poder seguir su ejemplo hasta el día de hoy. Mi padre es empresario y coyunturalmente participó del gobierno cuando había un proceso de gran transformación y los empresarios que participaban en los gremios, ¿no?, se tuvieron que comprometer durante un tiempo a ese proceso, ¿no? Es un proceso del cual yo me siento muy orgulloso de ver lo que hizo mi padre. Pero él siempre es, hasta el día de hoy, afortunadamente, es empresario. Sí, claro. ¿Cómo ha sido mi paso? Yo he sido un estudiante flojito, quiero decirlo. Entonces, hoy día, si me hubiera habido ese diagnóstico hace algunos años, me hubieran dicho que tengo déficit de atención, ¿no? Entonces, me costaba mucho sentarme a atender, pero sí era un chico muy movido, ¿no? Y siempre supe que quería ser empresario. Entonces, tenía muchas ansias. Entré a la universidad, terminé mi carrera y buscaba qué hacer. Y qué hacer es comenzar un negocio, ¿no? Comencé un negocio, éramos 3 personas en el negocio, conseguí un préstamo y un apoyo de mi padre, que él me dio el préstamo, ¿no? Y un pequeño préstamo, por el cual decidió capitalizar y se convirtió en mi socio. Entonces, y nos fue bien. Siempre la visión ahí empresarial. Le fue bien, nos fue bien. Un negocio pequeño de representaciones, veía qué faltaba en el Perú y nada, había envases para las bebidas de gaseosa. Ahí conocí a la empresa de Carlos Añaños, que has entrevistado antes, que también nacían en Ayacucho, y quiero decir que esta empresa era una cosa muy pequeñita frente a los grandes embotelladores y cerveceros en el Perú. Y logré venderles pues algunos envases y tapas ahí, y eran los pagadores más puntuales, ¿no? Ellos están creando su reputación.
Entonces, ahí lo conocí, tengo muy buenos recuerdos de ello. Después tuve la oportunidad, años después, yo quería integrar verticalmente ese negocio y tenía muchas aspiraciones. Ya le vendía las tapas, los envases, las botellas, las etiquetas, algunas máquinas sopladoras. Entonces decía, ¿por qué no te compro la embotelladora y yo te entrego tus bebidas puestos en tus camiones? Tu negocio es distribución y marketing y distribución. Me dice, no, nuestro negocio, nosotros nos llamamos embotelladora tal. Entonces, no, creo que es un modelo de negocio que hoy día existe, ¿no? Porque te permite hacer el uso de toda esa maquinaria y equipo más eficientemente. Todo el tiempo estás operando para diferentes marcas, pero vino muy temprano, ¿no? Entonces ya no tenía mucho reto mi negocio y me ofrecieron liderar un grupo que es la empresa que tengo actualmente, ¿no? Donde venían los procesos de privatización en el Perú, y juntamos, mi padre los convocó a un grupo de empresarios arequipeños, ¿no? que habían tenido vinculación con la empresa de distribución eléctrica de Arequipa antes, o sus familiares, y querían recomprarla, ¿no? Entonces hicimos conseguir una promesa de aportes de capital futuros, y con eso lanzamos esta empresa de inversiones que a mí me llamaba muchísimo la atención, tanto por el sector, como por el sector eléctrico, como por poder hacer algo en Arequipa. Y el proceso de venta de esa empresa se retrasó y finalmente nunca se puso en marcha, pero en el camino, metiéndonos más en el sector eléctrico, pudimos acompañar a un grupo internacional español que venía a invertir en generación eléctrica, y dijimos, oye, esto también está bonito. Y nos fuimos de socios minoritarios, fuimos creciendo, al final terminamos después de 20 años, con una participación igualitaria a la de los socios operadores, a los socios extranjeros, y vendimos el negocio. Nos habíamos metido al negocio agrícola ya. Comenzaba a crecer, el negocio agrícola necesitaba capital, por eso vendimos la empresa. Sí, venía desarrollando el proyecto de gas de Camisea. A mí me pareció muy interesante, entonces nos metimos como socios locales chiquitos a una parte de ese proceso, que es la transportadora de gas del Perú, el tubo de gas que une la selva con la costa. Y entonces estuvimos desde el primer día en ese consorcio y después en esa empresa, con muchos retos. Me tocó ser el vicepresidente por muchos años de ese directorio, y finalmente la empresa agrícola que venía en paralelo requería más recursos, entonces tuvimos que vender la empresa eléctrica, la empresa de gas, hacer fusiones y con otros grupos de inversionistas. O sea, me ha tocado en este negocio, me tocó estar en el mercado de capitales, salir del mercado de capitales, hacer fusiones, adquisiciones en el sector eléctrico. Finalmente vendimos, hemos estado en el sector minero, por la metálica del centro. Hemos tenido la oportunidad de hacer un montón de cosas, y hoy día la empresa se dedica nuestro principal activo es un negocio agrícola muy grande, ¿no? Donde somos uno de los principales exportadores de arándanos, paltas y espárragos, ¿no? Tenemos varias sedes, y somos productores, empacadores, exportadores, y somos importadores en Estados Unidos, y recientemente en este mes de abril del 2025 iniciamos
nuestra planta de distribución, maduración y distribución en destino en España, en Huelva, ¿no? Entonces, estamos verticalmente integrados en toda la cadena y seguimos con el negocio eléctrico, pero ahora con plantas de energía renovable. Tenemos un complejo híbrido solar renovable y que nada, y vamos creciendo en ello, ¿no? Es un negocio interesante y eso nos llevó también cuando hace unos años el precio de la energía en el Perú se subvaloraba el gas, lo cual generaba unos precios muy bajos de la energía que se transa entre generadores, entonces que se llama el costo marginal, era demasiado bajo. Entonces nosotros nos inventamos un negocio que hoy día está creciendo mucho y nos está dando pie para hacer otros. Montamos lo que se llaman los data centers, ¿no? Un data center que nos conectamos, vendemos data, vendemos procesamiento de data, ¿no? En este momento le vendemos la data a unos mineros de Bitcoin. Wow. Entonces exportamos la energía en forma de data y obtenemos un precio real por nuestra energía. En vez de $5 que valía en su momento, obteníamos $40 por la energía por la vía de los bitcoins. Eso nos llevó a crecer. Tenemos ya dos data centers, uno en la sierra, un centro aislado, y otro en el Valle del Huaura. Pero esto, ¿qué trae? Estamos muy entusiasmados porque eso requiere conocimiento de compra y venta de energía, de administración de energía. Los data centers en el mundo están creciendo mucho. La inteligencia artificial ha impulsado la demanda por data centers por muchas veces más. Se va a quintuplicar. Todas las grandes empresas, Meta, Amazon, Google, cada uno de ellos tiene proyectos por $800 millones en data centers, ¿no? Son cifras muy, muy, muy importantes. No he dicho 800 mil millones, 800 millones de dólares por cada data center, ¿no? Y tienen que hacer muchos data centers en esto, y cada uno de esos data centers pues consumen muchísima electricidad, muchísima energía. El Perú tiene una fuente muy buena de energía. El Perú tiene un parque energético muy balanceado, ni muy pegado a las renovables no convencionales, cuya eficacia no está resuelta del todo, porque no podemos almacenar energía eficientemente todavía. No existe la tecnología. Como la solar y la eólica, que hay horas del día y tiempo del año que se reduce mucho. Pero tenemos una combinación con mucho de eso y con gas natural y mucha hidroeléctrica, que es muy buena. Entonces, el mix energético del Perú es muy sano, que deberíamos aspirar a ser el hub para los data centers de todos estos monstruos, ¿no? De todas estas compañías enormes que vienen a ser, porque además tenemos energía limpia. El gas natural es la energía de transición, es muy limpio, porque además el gas natural se quema en las turbinas y el calor que botan esas turbinas es reaprovechado, se llama ciclo combinado, es reaprovechado para calentar y mover otra turbina, ¿no? Sin mayor combustible que el calor residual de las primeras. Entonces eso nos hace limpio. No hay una sustitución eficiente como para el gas, ni lo va a haber en los próximos 50 o 100 años. Entonces el Perú lo tiene todo. Tenemos la cordillera de los Andes que nos provee de hidroeléctricas, con el sur del Perú, la zona de mayor radiación solar en el mundo,
el norte y el sur del Perú, con unos factores de planta de viento, una persistencia de viento altísima, nos da un potencial energético brutal. Hay que explotar nuestro potencial energético y hay que atraer a esos. Entonces nosotros estamos explorando, buscar esto. Para eso necesitamos seguridad jurídica. Sí. ¿No? Ya. Ninguno de ellos va a venir acá con un sistema judicial poco predecible y sin un Estado que genere confianza. Entonces tenemos que hacer esa tarea y podemos traer grandes beneficios para el Perú. Hemos estado escuchando, Alfonso, la pasión que tienes para buscar un Perú mejor, el trabajo sostenido y desarrollo empresarial, ¿no? Que busca también seguir a la par trayendo más beneficio y crecimiento para el país. Y creo que hay una pregunta que todo el mundo quisiera escuchar. ¿Cómo logra tener un equilibrio, un alto ejecutivo, un CEO, un director, un presidente empresarial como tú, un líder empresarial como tú, para manejar su agenda tan bien y a la vez también pensar en el Perú? ¿Cómo logras ese equilibrio? Sí, pues la familia, el trabajo, el país, ¿no? Uh-huh. Creo que ese es un equilibrio que debemos todos tener, ¿no? Es cierto que al principio cuando hay diferentes etapas, ¿no? Cuando uno recién comienza, le dedicas, pues, no sé, 20 horas al día a pensar en cómo resolver tu negocio. No pienses en nada más. Tu primera responsabilidad es generar un negocio. Si no, no tienes nada que repartir, nada que hacer, nada más que ver. Entonces, eso es lo primero. Después el negocio va progresando, ¿no? Te da tiempo para meterte más en temas de país, sin descuidar nunca la familia. Y el secreto al final, cuando ya tienes una empresa más consolidada, es rodearte de personas más listas que tú, ¿no? Y hoy día yo creo que tengo una buena plantilla gerencial, muy buena plantilla gerencial, muy listos, ¿no? Más preparados que yo para muchas cosas, lo cual a mí me da tiempo para lo que yo hago mejor, ¿no? Generar nuevos negocios, me gusta evaluarlo, atraer a recurso humano capacitado, ¿no? Mantener recurso humano capacitado y sin duda esta responsabilidad yo creo que hay círculos de responsabilidad. Entre la empresa crece, tus círculos de responsabilidad son más grandes y por eso he tomado estos 2 años donde he dedicado más del 50% de mi tiempo a la vida gremial en Confiep. Lo seguiré haciendo a través de los gremios donde participo, ¿no? Y generando valor para mi grupo o el grupo económico que yo lidero, ¿no? En nuevos negocios y fortaleciendo los negocios que tenemos ahora. Buenísimo. Y ya terminando, Alfonso, nosotros siempre buscamos como podcast, como programa, al cual tenemos una gran comunidad y muy, muy, muy relevante. Y creo que una de las cosas que nos marca la diferencia es que no solo queremos inspirarlos y motivarlos, ¿no? Sino también buscamos de una otra manera que protagonicen, que no sean solo espectadores. Pero para ello, Alfonso, dentro del camino existen los haters, existe la gente que te tumba, que te da con palo y demás. Claro. Y para ello traemos a los principales líderes para que les diga a los jóvenes, porque en el camino, Alfonso, a veces uno quiere hacer y plum, te dan, ¿no? Y tú después de venir, has asumido el gremio de gremios empresariales que es la Confiep, después de que obviamente gente que no quiere el desarrollo del país le dio con palo. Sin embargo, asumiste. Y nosotros siempre, de todos los grandes líderes que entrevistamos, les queremos enseñar 1001 técnicas de qué hacer, qué pensar o qué hacer con estos haters para que no trunquen el desarrollo para ser emprendedores, para ser empresarios, para ser los futuros alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, etc. ¿Qué hacer con ellos? Bueno, hay que desenmascararlos, ¿no? Los haters realmente son cobardes.
es gente que no se atreve porque no crea que tenga las condiciones de hacer algo o no tiene las posibilidades. Es gente que no se atreve. Entonces, mucho más fácil es odiar, mucho más fácil es decir no, mucho más fácil es criticar sin proponer, ¿no? Entonces, esos son los haters, que no son los mismos los que te critican constructivamente, que es muy importante. Pero esos haters, que los reconozco perfectamente, son los cobardes que hay que desenmascarar. Y claro, no dejar pues sucumbir los sueños, aspiraciones que uno tiene. El ser humano, por naturaleza, quiere desarrollarse. Es la teoría de la evolución. Queremos evolucionar nosotros. Entonces, y evolucionar como personas, evolucionar haciendo lo que más me gusta, si eres desde un intelectual, un político, un técnico, un empresario, ¿no? Todos queremos evolucionar, que no dejemos que esos cobardes disfrazados de haters nos roben nuestros sueños y nos quiten esto. Y lo que sí hay que decir es que hay que ser muy resiliente. La resiliencia es lo más importante. El camino nunca es fácil, el camino nunca es como uno lo piensa y dice, oye, estoy en este punto, voy a llegar a este punto, una línea recta bacán. Nunca es una línea recta, es una línea llena de altibajos, llena de subidas y bajadas. Cada vez que te caes, o te paras o te vuelves un hater. Entonces hay que pararse y volver, y volver, y volver, y volver, y les prometo que ahí está ahí está. El éxito no se mide por el éxito económico, necesariamente. El éxito se mide por la cantidad de veces que tú te has caído y te has vuelto a levantar. Definitivamente, ya saben, toda esa gente que funa, toda esa gente que mete haters, toda esa gente que de una u otra manera trata de destruir tu camino, hay que descubrirlos, hay que destaparlos, hay que desenmascararlos y hay que enfrentarlos, ¿no? Y entender de que nosotros estamos en una línea correcta y que, bueno, al final y al cabo son esos, son gente que tiene ganas de que no haya un país creciente. Uno de los factores que siempre menciono, Alfonso, antes de terminar este programa, es que siempre hay un factor en común que hemos visto en Gastón Acurio, en Julio Velarde, que hemos visto en Philip Chujoy, en diferentes influencers, innovadores, economistas y grandes empresarios, ¿cómo se llama? Roque Benavides, etcétera, todos los capítulos que hemos tenido, es que el único factor en común que da el éxito es que hacen las cosas pensando no solo en el desarrollo personal, sino también en el desarrollo del país, ¿no? La familia de Alfonso es alguien que ama el país, que quiere el país, y no por las puras. Y le comento a ustedes, comunidad, de que es importante amar al país y en base a ello crecer, y esa es una gran clave del éxito. No solo es pensar en el desarrollo propio, como también lo mencionaba Alfonso. Siempre dejamos el mensaje final, Alfonso, para que puedas inspirar a nuestra gente a tomar cartas en el asunto, a ser actores. Ese mensaje de un gran influyente empresarial como lo eres tú, Alfonso, estoy seguro que va a motivar y va a inspirar a que nuestra gente no sea espectadora y que sobre todo crea en el país. Hay mucho desaliento, hay muchas cifras, hay mucha violencia y hay mucha falta de oportunidades, pero nosotros estamos acá parados para asumir una gran responsabilidad. Alfonso, un mensaje final a nuestra comunidad para que puedan de una u otra manera ser actores del cambio. Bueno, gracias. No pierdan la esperanza, sean valientes, no se dejen amilanar donde estén. El esfuerzo y el trabajo es en sí ya una razón de la felicidad. Quizá quiero terminar diciéndoles que todas las personas buscamos la felicidad, pero no hay que confundir la alegría pasajera o la fiesta con la felicidad, ¿no? La felicidad sostenible en el tiempo, ¿no? Lo creas, la generas o lo obtienes, ¿no? Cuando estás satisfecho y en equilibrio, satisfecho con tu trabajo y con tu esfuerzo. El saber que has hecho las cosas bien, que has dado todo lo mejor de ti, siempre es muy satisfactorio. La familia, hay que cuidar a la familia. Hay que cuidarse a sí mismo, que tener una parte espiritual. Yo no soy religioso, pero sí espiritual. Creo que tienes que tener una espiritualidad
y pensar en el bien mayor, en el bien común. Una vez que alineas eso, creo que duermes tranquilo y a la larga obtienes la felicidad. Educar con el ejemplo. Eso. Nada, si te gustó esta entrevista, compártela, difúndela por todos lados, se va a compartir por varias universidades, por varios lugares y ya sabes, nos vemos en el próximo Wave. Muchísimas gracias, Alfonso, por acompañarnos y ya saben, el Perú es un país rico, el Perú es una herramienta que puede rápidamente recolocarse en los mejores sitiales, así que todos a ser actores y no espectadores. Hasta luego. Muchas gracias, Alfonso. A ti, Marcelo. Gracias. No. Ni hacia adelante sin miedo, amigo, que el futuro brilla con cada paso. La juventud se va como río, pero tú puedes cambiarlo. La fuerza está